buenos, y otros dicen que no somos nada buenos, pues somos las peores escorias de las que estamos en campaña. Bueno, habrá que pensar positivo. Sí. No, sí, Así es. lo que lo que mencioné también es súper importante los procesos que se llevan y sobre todo que pueda contar un poco como un muestreo lo que le tocó vivir y resaltar ahí el choque cultural. O sea, eh, los mapuches tenían que adaptarse para conversar con sus vecinos chilenos en castellano, pero los vecinos chilenos no podían adaptarse para conversar en mapuzungún a los mapuches. Bueno, la escuela lo mismo. Hoy en día, muchos profesores, lo hablábamos con la Lamien Sofía en mi programa Mateando, que los profesores de muchos colegios con altísima población mapuche, la mayoría de los estudiantes mapuches, no les interesa aprender a hablar mapuzungún. Están ahí, hacen sus clases, son felices, a lo mejor son excelentes profesores lo que hacen, matemáticas, castellano, que sea educación física, pero no se les pasa ni por si acaso la posibilidad de que tengan que hablar 100% Mapuzungún y que las clases todas sean en Mapuzungún. Entonces, ahí es tarea, los vascos lo lograron. Claro que la diferencia es que los vascos estaban 100% convencidos, con un número importantísimo y una estructura también política que se los permitía, de decir, el euskera o euskadi hay que recuperarlo y punto, y se acabó. Y aquí usted quiere entrar a trabajar al gobierno, sí, listo. ¿Habla euskadi? No, no puede entrar. ¿Usted quiere ser profesor en tal parte? Sí, ya, no, tampoco puede entrar. ¿Usted quiere, o sea, el euskera era indispensable? Y en el caso de Mapuzungún podría hacerse lo mismo. El problema es que vamos a topar en temas constitucionales, porque la persona que vaya a hacer esto va a decir están vulnerando mi derecho al acceso al trabajo, mi integridad psíquica, yo no nací, yo no soy culpable de hablar castellano y no hablar mapuzungún, yo nací en esta lógica, esto es culpa del Estado que no me enseñó. O sea, tienen mil opciones o posibilidades legales para echar abajo una medida así que obliga a que los funcionarios hablen mapuzungún y que finalmente, y de una buena vez, los que no somos mapuches nos adaptemos también a los mapuches o en el norte a los aymaras. La gente que vive hacia el interior, en las comunidades aymara, en pueblitos que prácticamente el 100% de la población son aymara, están obligados, los funcionarios que no son aymara hablan castellano nomás y si no, la persona no habla castellano se adaptan. Personalmente he hecho el ejercicio de repente hacerle una pregunta o inventar por nombrar una marca, no sé, Falabella, por poner un ejemplo, y le pregunto al Mapuzungún en su página como decía mi abuela que tenía este dicho pegado, no se oye padre, no se escuchaba absolutamente nada, ninguna respuesta de nada. Lo máximo que he recibido son un mensaje interior en castellano, por interno, donde se excusan de hablar en mapuzungún. O sea, luego asumen, algunos van a pensar, este es un extremista de la lengua, pero asumen que yo tengo que hablar castellano. Más allá que revisen mi perfil y que vean publicaciones en castellano, pero al contestar ya me contestan en castellano porque parten de la base forzosa de que este tipo sí habla castellano o debe, está obligado, o sea, sí, sí o sí. Si a uno lo para un carabinero para pedirle los documentos en el auto o el carnet de identidad y uno le contestara en Mapuzungún, eh, a lo mejor no me hacen nada, pero voy a complicar mi existencia para pensar que me estoy riendo de él porque no le facilito las cosas, ¿se fijan? O sea, eh, puede haber un discurso bonito, puede estar el Estado diciendo no, fomentemos el Mapuzungún, que los colegios haya un ramo donde le enseñen a contar, a saludar y a despedirse, a preguntar cómo está. Pero a la hora de los que hubo, cuando las cosas se ponen en serio y hay que discutir en tribunales, por ejemplo, eh, el juez va a obligar a la persona a hablar en castellano y pasó con un lonco años atrás que parece que fue Aniceto Norín, corrígeme la mía si estoy equivocado, que habló en Mapuzungún todo el rato. Y la magistrada que estaba ahí lo hizo callar y le dijo, usted sí habla castellano y me habla en castellano, yo soy la jueza, y tuvo que hablar en castellano. Esto fue como el año, antes del 2010, diría yo. El, Entonces, sí, fueron el caso del Lonco Pichón cuando estaban con su juicio, eso fue en los años antes del 2000, antes del 2003 fue el 90 y tanto, por ahí, 98. como el 96, 97 más o menos, fue, claro. Entonces, Y entonces ahí llevaron a un facilitador, incluso también en el programa Mapuche se vieron la obligación de ahí buscar un intérprete o un facilitador que tradujera
lo que también en este caso, ese fue el único caso y han habido otros casos también, como el caso del Machi, parece Celestino, también en un momento él habló en puro mapudungún, o sea, bueno, esa es una parte del tema constituyente, la importancia de la aplicación de la justicia, que como también tiene que quedar plasmado en este tema. Bueno, y otra cosa más en ese sentido, la responsabilidad que tiene cada mapuche de aprender a hablar su lengua. O sea, es súper importante eso porque eh, la lengua es parte de la identidad, la lengua es parte del etos, ¿cierto? De yo soy no solo lo que la otra sociedad entiende que yo soy y lo que yo entiendo que soy en cuanto a individuo, en cuanto a colectivo, familia, de LOF y de nación, sino que también yo soy lo que a través de mi lengua también expreso que soy. Si lo estoy haciendo en castellano, ya dejo de ser yo y estoy siendo un yo medio otro. Entonces, eh, el tema de la lengua es importante y es importante que las empresas, los servicios públicos empiecen a involucrar el mapuzungún. Y ojo, el Banco Estado, aplausos para ellos, en algún momento agregaron el mapuzungún en su página web. Parece que tenían un ejecutivo en Mapuzungún, no sé en qué habrá quedado eso. Una vez pregunté y me dijeron que no estaba habilitado todavía. Fantástico que ya haya estado esa idea, pero también cuántos ocuparán ese servicio, cuántos Peño Lamien ya habrán para que se justifique, para que el Banco Estado diga, chuta, vale la pena tener a una o dos personas trabajando que hablen Mapuzungún. Si nadie llama en el día y van a tener a esas dos personas haciendo nada. Entonces, hay una responsabilidad también de los propios Peña y Lamien de aprender a hablar la lengua. Juan Carlos, estamos terminando ya, estamos ya pasaditos como en 20 minutos ya. No te escucho. El niño Juan Carlos se nos está muriendo porque yo lo veo coloradito y ya estaba apunándose como que estuviera en la altura de allá de Bolivia. De Machu Picchu. Que hace mucha calor, mucha calor. Ya, pues, y tú de negro más encima. Sí, me puse algo fresco nomás para el video. Pero no, yo estoy de acuerdo en lo que planteas tú, así que yo creo que podríamos hacer un programa sobre el mapudungún, ¿eh? Sobre el tema, podríamos traer algunas personas que manejen el tema de la lengua para ver cómo ha sido el proceso pues, de los diferentes grupos que han tratado de reivindicar la lengua, entendiendo la lengua también como un espacio de reivindicación. Como aparte del territorio, tenemos la lengua también un espacio político, y a fin de cuentas eso también nos puede ayudar como nación. Y aparte de eso, que es fundamental, porque si no, ¿de qué vamos a andar diciendo encima pucha ni como la hay que buen café? Pues entonces, de repente el programa también debería, pero yo no es que voy a poner en aprieto porque Nelson habla mejor que nosotros a veces. ¿Dónde la ven? Del pobre Jaime que tendríamos que ahí, pero de repente también esos mismos programas, quizás invitar a alguien que tenga que estar trabajando el tema ahora en estos meses de febrero no están también lo que han ido haciendo, levantando las reivindicaciones lingüísticas, la mía, se han habido más marchas en febrero. Los de los internados lingüísticos. Sí, eso quizá a lo mejor invitar a algunos de ellos también, porque como escuchan harto este programa y sirva también pues, para no hablar sola, porque el lingüista también es político, porque algunos dicen, están hablando de pura política nomás, nos dicen, pero todo es política, pero la lengua es importante pues, para la gente joven que escuchan esto. También sería bueno invitar uno de ellos y a veces los constituyentes también preguntarle en mapudungún, hablan algunas palabras en mapudungún, kimimi mapudungual, shem dungumi imita tueya mol mi piñal. También sería bueno poner en prueba como un poco lo que decía Nelson, lo que hace en España. Los de Mapu Subletuín han trabajado harto con los vascos y han viajado para allá, se han capacitado, han hecho un muy buen trabajo. El asunto es que se requiere la maquinaria del Estado, los recursos del Estado y el imperio del Estado para imponer las decisiones. O sea, esos profesores que no les interesa aprender a hablar mapuzungún, chuta, lo siento, pero o aprenden dentro de un plazo razonable o tendrá que contratarse a gente que lo sepa nomás, y punto. Sí, es súper impopular, no da votos, no da votos.
y los que están luchando por el Mapuzungún, como tampoco son tantos, tampoco da voto. Entonces, finalmente para las autoridades no es atractivo, salvo como en términos folclóricos, dar una lucha así, pero hasta el final por el Mapuzungún, por el Aymara o por el Rapa Nui, etcétera. Así es. Mapuche, que estamos en estas cosas, es re importante, sí, por la mía. Así es. Así que, bueno, estamos ya en término ya, pues son las 8:30. Hoy no estuvo Jaime con nosotros. El Facebook andaba funcionando medio raro, con voces medio y bueno, ya tendremos. Yo me voy a tomar una semana de vacaciones con Juan Carlos, lo hablé, pero no lo hablé con usted también, lo voy a hablar después con Jaime, quería hablarlo en la previa, pero se nos vino encima el horario, y voy a descansar un poquito las redes sociales, por lo menos el lunes, mi último programa, este día lunes, que ya tengo confirmados 2 invitados, y aprovecho de decirlo por si alguien lo está viendo, que tengo confirmado en este caso invitado Luis Levy, que él es candidato a gobernador regional en la Araucanía por los independientes. También tengo confirmado ya de invitado a Luciano Rivas, quien es el candidato a gobernador regional por Chile Vamos, y estoy tratando de ubicar a Eugenio Tuma, que me ha sido imposible ubicarlo, nadie tiene el contacto de él, le escribí por Instagram, así que si alguien lo conoce, bueno, que me manden un mensajito de Facebook para tenerlo los 3 en bloques distintos, y ese día cierro mateando con Nelson Lobo hasta yo creo que mediados de marzo, para descansar un poco, es que es muy agotador, y más las otras cosas, y tengo derecho a vacaciones, si no me voy a huelga. Ahí podría ubicarlo a través del candidato a alcalde de aquí de Temuco, que el Neira, Roberto Neira, trabaja con y a él no lo conozco tampoco, el problema, y tendría que ubicarlo a ver si usted también tiene su contacto y me lo manda después. Vamos a conseguir el teléfono de Neira para enviárselo. Yo no lo tengo ya, también, porque yo hace un tiempo atrás le hice la cruz todo lo que es los partidos políticos, de todo, tanto de izquierda y de derecha, como dice mi Lamián Manuel Curío. Entonces, pero sé que tenemos que entrar a conversar si salgo electa. Si salgo electa, tendré que hacerme la paciencia y tenemos que conversar con ellos, porque el tema del agua, que es un derecho fundamental, vital de todo, es un tema que tenemos que conversar. El tema de territorio seguramente no vamos a llegar a acuerdo, pero ahí los mapuches tenemos que ser perseverantes. Voy a tratar de conseguírselo y se lo envío por interno el del candidato al alcalde aquí, para que a través de él usted pueda conversar, porque ese caballero, yo creo que si lo llama un ministro responde al tiro, pero si lo llama una persona que no lo conozca no va a responder, no hay que así son las élites políticas. Ya, pues, Lamien, Peñi, siempre un gusto, un abrazo a los... Bueno, vayan cerrando ustedes, pues. Lamien. Sí. Peñi. No, yo quiero agradecer por esta conversa, Trump. Yo creo que siempre van saliendo cosas afuera en el camino, y temas de historia que vayamos aprendiendo, vayamos aprendiendo, porque aquí aprendemos también. Es muy importante este proceso, y más aún cuando hoy día se está en un proceso de reivindicaciones. En ese sentido, yo creo que también aportamos harto, que podamos ir entregando algunos antecedentes en algunas cosas. Así que eso, Lamien, y sigamos trabajando, y los descansos que el Lamien Nelson dice, yo creo que corresponde. Quizá a lo mejor también podría moverlo porque a mí se me dificulta en algunos momentos también, quizá a lo mejor podríamos plantearlo también como equipo, como ya soy del equipo, como me han dicho, podríamos, porque a lo mejor los huecubos también están pidiendo descanso. O sea, está reconociendo que los huecufes salen de aquí mismo. O sea, no. A los otros quieren descansar de tanto hacernos. De todo quieren, claro, algunos quieren que desaparezcamos, no crean nada, que a mí me están haciendo por ahí también algunas cosillas, pero aquí estoy rodeada de palqui. Así que eso por la mía, así que un gusto, gracias, Peu Cayala, a todos los que están escuchando. Peña y Juan Carlos.
Bueno, sí, un saludo a, bueno, a todos los que nos están viendo, los que cada jueves nos sintonizan. Siempre un agrado conversar con usted también, Nelson, Jaime que no pudo conectarse. Y nada, hay que disfrutar un poco el verano, el calor infernal que nos tocó hoy día, pero bueno, así este territorio y nada que hacer. Hay que el mundo ya está cambiando. Ya vamos en una fase quizás media apocalíptica, pero la temperatura ya no es como antes. Ya cada día hace más calor, cada día hay menos bosques, cada día hay menos ríos, así que eso influye claramente en la temperatura de los días. Así que eso nada más por mi parte. Yo voy a después salgo de acá y me una ducha helada para un poco bajar el calor que tengo. A ver, ninguna de esas Y una cerveza helada. y si estás por el fin de semana por acá por Temuco, yo también estoy por Temuco, de repente nos podíamos conocer personalmente y tomar mate a pesar de esta calor. Igual lo dejo invitado, si es que anda por aquí, está por este lado. De ley la Después misma. Una pilsen mejor. Una cerveza heladita puede ser también, pero después van a decir que estamos invitando al alcoholismo. ¿No? Sí. Mate. Van a decir que el discurso antiguo de Mapuche flojo borracho, van a decir, Sí. era cierto. Sí, la candidata se pone a tomar aparte con sus lamienes, me van a decir, no, vamos a tomar mate, así que dejo eso lamienes ahí y hablamos por interno. De la mía. Bueno, yo aprovecho de despedirme de ustedes también. Un saludo a Jaime que no se pudo conectar y a todos y todas en su casa. Que ustedes hacen este programa, son el motivo de él y bueno, ayúdanos a difundirlo para poder seguir a su vez difundiendo la información respecto a la historia, cultura, lengua y el quehacer político actual mapuche. Chaltumay, Peu Cayal. Peu Cayal.